Vamos a Lucas 8. Seguimos con la serie de los milagros de Jesús. Hoy vamos a mirar la fe que se necesita para ser sanado. Y esto es real, hermanos. Esta fe puede estar en ti, puede estar en cada uno de los que estamos aquí. Si anhelamos, como esta mujer, esa sanidad, esa misericordia de parte de Dios. Lucas 8, versículo 43. Lucas 8, 43. Le vamos a dar lectura hasta el versículo 48. Dice la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Una historia muy conmovedora, hermanos, una historia que esperemos que sea una bendición para nuestra vida. Una historia de una persona muy necesitada, de una mujer muy afligida, y que mencionó una frase en otro pasaje de la Escritura, ahorita lo vamos a ver, pero ella decía: si tocare solamente su manto, seré salva. Y estas palabras son de una persona desesperada, son de una persona que sufría una enfermedad. Estas palabras han quedado, hermano, para la eternidad, porque ahí están plasmadas en la Escritura y ahí van a permanecer siempre. Y lo más curioso es que la Escritura dice que ella no conocía a Jesús, que ella no sabía de Jesús, pero a través de escuchar lo que Jesús venía haciendo por las aldeas, por las ciudades, por los lugares donde se paraba, acababa de echar fuera a los demonios. Y todas estas milagros que venía haciendo el Señor Jesús llegaron a oídos de esta mujer. Escuchó todas las sanidades que venía haciendo. Ahora, de estas palabras se han hecho cantos, se han hecho poemas, se han hecho muchos sermones como de esta frase llena de fe. Se han hecho muchas cosas. Y hoy esperemos que a través de la dirección del Espíritu Santo podamos recibir bendición a través de esta historia, a través de estos versículos de la Escritura. Meditemos en ellos y podamos ver cuáles son los que podemos aplicar a nosotros. El Señor Jesús no iba directamente a la mujer. El Señor Jesús acababa de echar fuera a los demonios y volvió a este lugar. Y dice que todos le esperaban con gozo, con alegría. Todos estaban esperando la llegada del Señor Jesús a este lugar. Y sobre todo, dice que había un varón, un principal, esperándolo. ¿Y sabes por qué? Porque tenía una gran necesidad. Y así pasa con la gente. Cuando hay una necesidad, se busca donde se habla de Dios. Se busca donde te dicen: mira, ahí tal predicador viene haciendo milagros en el nombre del Señor. Y este varón sabía del poder sanador de Jesús. Y como su hija había caído en enfermedad, como su hija estaba grave, dice que le imploraba, le rogaba que pasara a su casa para ver a su hija. Entonces el Señor Jesús se encaminó a la casa de este varón llamado Jairo. Se encaminó hacia allá, pero en el transcurso de su caminar, la multitud iba con él. Imagínate toda la gente, él probablemente a media calle y a su alrededor mucha gente caminando con él rumbo a la casa de Jairo. Y en medio de esa gente
o a orillas de la calle probablemente había una mujer. Había una mujer que tenía mucha necesidad. Su historia empieza en el versículo 43. A grandes rasgos nos lo narran. Dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Te narra la condición en que estaba y también te narra que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curado. Y a lo mejor en muchas más personas, en otras alternativas que le habían dicho, a lo mejor le habían recurrido, porque así somos. Tratamos de que nuestra enfermedad sea curada por una o por otras circunstancias, pero dice que por ninguno había podido ser curado. Y esta historia, hermanos, bien pudiera ser la de uno de nosotros, bien pudiera plasmar lo que pudiera haber pasado o pudiera estar pasando por alguno de nosotros. Pero vemos en esta mujer que tenía algunas características. Es cierto, en su vida vemos una desesperación, pero también podemos ver una determinación y al final vemos el resultado de esa determinación, que es lo que produjo 3 estados emocionales que atravesó esta mujer en poco tiempo. Entonces, esta experiencia bien la podemos aplicar para cada uno en las etapas de nuestra vida. Podemos hacer nuestra esta situación de esta mujer. Veíamos cómo esta mujer en el versículo 43 vemos la desesperación. Padecía de flujo de sangre. Ahí estaba una mujer muy desesperada, con 12 años dentro de su cuerpo, una enfermedad que la atormentaba, una enfermedad incurable, una enfermedad que había menguado todo, lo material, lo físico, lo espiritual, todo lo había menguado en ella. Dice que había gastado todo cuanto tenía y no había podido ser curada. Además, no podía tener comunión con la gente, era inmunda, porque así se consideraba a una persona que tenía este flujo de sangre. La religión impedía que tuviera contacto con la demás gente. Estaba limitada de poder hacer muchas cosas. Físicamente desesperada, su salud empeoraba cada día. A una persona que pierde sangre a diario después de 12 años, ¿cómo será su semblante? ¿Cómo será su rostro? ¿Cómo será su cuerpo? Físicamente, ¿cómo se vería? Ahora, si añades que materialmente estaba en la ruina, no tenía nada, materialmente ya no tenía de dónde echar mano, ya su desesperación estaba en todas las áreas de su vida. Espiritualmente, casi muerta, hermanos. No podía entrar al templo donde alababan a Dios, no podía entrar ella por su inmundicia, no podía buscar a Dios en ese lugar. Estaba sin Dios, estaba enferma, todo se le juntaba. Es como cuando una persona vive sin Cristo y empieza a llegar a la desgracia a su vida. Esto es un cuadro de una persona que no tiene a Cristo, de una persona que no conoce a Dios. Y ella solamente tenía algo seguro: cada día que pasa me acerco más a la tumba. Porque las personas que no tienen a Dios, y aún nosotros que conocemos a Dios, cada día que pasa, hermanos, es un día menos de vida que tenemos. Pero muchos tenemos la esperanza de un día estar cara a cara con Dios. Otros simplemente piensan que van a llegar a la tumba, pero no es así. Unos se dirigen hacia el cielo por fe, otros se dirigen hacia la tumba y hacia el infierno de Dios. Y esta mujer así estaba. Podemos ver que el dinero no siempre compra lo que necesitamos. Podemos ver que había gastado todo lo que tenía en sus manos y no había podido conseguir lo que necesitaba para su pueblo. Entonces, concluimos con que el dinero no siempre es útil para todo. Ahora, si vemos por otro lado, pues lo único que nos separa de Dios es el pecado.
Y esta mujer no nos narra en qué situación vivía, no nos narra si tenía familia, no nos narra si tenía esposo o hijos, no, pero sí podemos concluir que estaba separada de Dios, no tenía a Dios en su vida, y que es el único que podía ayudarla, es el único que podía hacer algo por ella. Pero vemos cómo, allá en Marcos 5:27, esta misma historia nos habla de que esta mujer escuchó, fíjate bien, escuchó, en Marcos 5:27, dice que oyó hablar, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud. O sea, cuando ella escucha hablar de Jesús, cuando escucha que Jesús viene sanando, que Jesús viene sacando demonios, ella toma una decisión. No titubea, no es preguntar, ¿será bueno, será malo? Pues vamos a probar. Ella tomó una decisión. Dice que se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. ¿Sabes por qué? Porque creyó que a través de él Dios le sanaría, Dios le ayudaría. Ahora, fue fácil esto, hermanos. La mujer vio que venía el Señor Jesús a ciertos metros. ¿Tú crees que empezó a caminar y todos le abrieron valla y pasó directamente al Señor Jesús? No. La verdad es que no es así. Hay muchas condiciones para desanimar a la persona de su propósito. Así como cuando alguien o tú estás invitando a un familiar o estás invitando a un amigo, a un conocido a buscar de Dios, empiezan a poner las trabas, empiezan a poner muchas condiciones para desanimarlo, para que no pueda mirar a Jesús, para que no pueda acercarse a Dios. O sea, lograr este propósito no fue fácil, como no es fácil el que la gente se acerque a Dios, y más aquella que no conoce de Dios, más aquella que está en manos del enemigo. ¿Tú crees que el diablo va a dejar tan fácil a un instrumento que está usando? No. Le va a poner muchas condiciones, le va a poner un trabajo muy bueno, le va a poner una carrera muy buena, le va a poner a lo mejor una persona, una novia, un novio, una esposa, que luego dicen, prefiero que andes de alcohólico a que te vuelvas hermano. O sea, hay muchas trabas para acercarse a Jesús. Esta mujer las tuvo. La gran multitud que rodeaba al Señor Jesús, ¿cómo crees que se iba a acercar al Señor Jesús? Era difícil, pero ella tomó la determinación. Aún los propios discípulos del Señor Jesús, ¿tú crees que no iban rodeando al Señor Jesús? Iban rodeándolo para que la gente precisamente no lo agarrara, no lo tocara. Imagínate cómo estaban los discípulos. ¿O crees que uno iba por aquí y otro iba por allá? No creo, hermanos. Iban a un lado del Señor Jesús. Y además, la importancia de la misión que en esos momentos iba en la mente del Señor Jesús. Él iba con dirección a la casa de Jairo para sanar a una jovencita, a una niña, a una hija de Jairo. No iba específicamente buscando a esta mujer. Entonces, la atención del Señor Jesús iba. La misión que llevaba era muy importante. Ahora, la apariencia de esta mujer, pálida, trajosa, que la gente a lo mejor la miraba y se hacía a un ladito. Caminaba por el otro lado de la banqueta, porque a lo mejor va a pedir algo, va a hacer algo. O sea, muchas cosas en contra de esta mujer. La fuerza, ¿tú crees que tenía fuerza para hacer a un lado a la multitud? Pues no. Dificultades para acercarse. A pesar de todo esto, ella persistió en acercarse al Señor Jesús. ¿Y sabes por qué? En Marcos 5:28, un versículo después. Fíjate, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Fíjate la decisión que tomó. Se fijó un propósito y lo que había escuchado de Jesús, la grandeza de nuestro Dios. ¿Qué había producido en ella? Fe en aquella mujer. Había producido fe en aquella mujer que no conocía a Jesús,
había producido una fe, como dice la Escritura, que mueve montañas. Si tocare tan solo, dice su manto, si tocare tan solamente su manto, seré salva. La fe que ella tenía, ¿cómo lo iba a hacer? Pues esa misma fe iba a llevarla a buscar la manera de acercarse a Jesús, la manera de tocar este manto. Ni siquiera decía, si tan solo el Señor me tocara, si tan solo pusiera su mano, orara. No, si ves esta fe de esta mujer que había nacido en ella, al escuchar simplemente la fama del Señor Jesús, ¿qué produjo? Mucha fe. Los resultados, allí en Lucas, vemos en Lucas 8, 45 y 46. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de él. Vemos la liberación de esta mujer. Ahora, podemos preguntar, ¿por qué Jesús hizo esta pregunta? ¿Porque no sabía? ¿Porque no sabía realmente quién lo había tocado? ¿O por qué nos imaginamos? A ver, unas 2 o 3 respuestas que pudiéramos hacer. ¿Quién es el que me ha tocado? Pues sí se vio poder de él. Bueno, él se dio cuenta que salió poder. Pero la pregunta es, ¿quién es el que me ha tocado? ¿Alguna otra de ellas? ¿Quién no ha tocado pero con fe? Sí, también. Bueno, ahorita vamos a mirar por qué el Señor Jesús preguntó, ¿quién es el que me ha tocado? Lógico, todos lo negaron. Todos negaron quién había tocado. Ninguno de ellos. Inclusive Pedro le aclara, oye, pues si estamos en medio de todos y no quieres que te toquen, o preguntas quién es el que te está tocando, no, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Entonces, el toque de la mujer fue un toque de fe, fue un toque que ella depositó toda su confianza, y lo que produjo al instante fue curada. Ahora, fue curada no porque conociera de Dios, fue curada no porque visitó muchos médicos o porque hizo muchas cosas, no, andaba cerca de Jesús, no, fue curada por su fe, por esa fe que había surgido. Ella ejerció una fe más grande que muchos de nosotros y aun que los propios discípulos en varias ocasiones. Ejerció esa fe que acababa de brotar en ella, pero la puso por obra. Inmediatamente, ella, sin conocerle, tuvo mucha fe en Jesús. Y muchos que a lo mejor llevamos años, no tenemos fe en muchas cosas. Ahora, la respuesta de nuestro Señor a la fe de ella, Él sabía, Dios todo lo sabe. Dice que antes de que salga la palabra de tu boca, Él ya la sabe. Él sabe nuestros pensamientos. ¿Tú crees que no iba a saber quién lo había tocado a Él? Pero Él quería que este testimonio fuera visto por los demás. Como quiere que nuestra fe sea visto por los que están a tu lado, por los que tienes roce con ellos, que vean realmente la fe que tú tienes en Dios. La gente quiere escuchar las maravillas de Dios y Dios quiere que tú las publiques. Al endemoniado, ¿qué le dijo? Señor, yo voy contigo. No, vete a tu casa y publica lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque imagínate el impacto que tuvo esta mujer cuando empezó a hablar delante de la gente. Él ciertamente sabía lo que había producido cuando le tocaron. Sabía que había salido poder sanador a través de este simple toque. Ha salido poder de mí. Entonces, vemos que a pesar de que mucha gente sigue a Jesús, a pesar de que mucha gente está cerca de Jesús, pero no se atreven a tocarlo. No se atreven a ir más allá, así como algunos discípulos andaban con Él, pero muchos no podían
hacer las obras que les habían sido encomendadas. Las cosas que Jesús quería que hicieran por el reino de los cielos, algunos de ellos no lo hicieron. ¿Te acuerdas cuando los regresaron? Todos maltratados, todos revolcados por un demonio. Y sucede en las iglesias, sucede en medio de nosotros. Pudieras llevar muchos años alrededor de Cristo y nos vamos conformando, o te vas conformando con mirar la fe de otros, que otros hagan, que otros actúen, y tú nada más de lejitos mirando a Jesús. ¿Quién es el que me ha tocado? Dice. Y cuando esta mujer no pudo ocultarse, porque de Jesús nadie se esconde, de Dios nadie se esconde. Podrás pasar mucho tiempo, pero tarde o temprano vas a estar delante de Jesús, delante de Dios. Y unos lo van a tener como juez y otros como su Salvador. Pero tarde o temprano, tú y yo vamos a estar delante de Jesús. La mujer se descubre en el versículo 47. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, porque no puedes ocultarte de la vista de Dios, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanado. La multitud escuchó de sus propios labios por qué le había tocado, y también escuchó cómo el poder sanador que había salido de Jesús había actuado en su cuerpo. La declaración de esta mujer no se pudo ocultar y se produjo lo que Cristo quería que produjera esta sanidad, lo que Cristo quería que produjera este encuentro con esta persona, porque Jesús no quiere que lo que hace en las vidas vayas y lo escondas, vayamos y lo escondamos. Quiero que lo publiquemos, quiere que la gente lo escuche, quiere que testifiquemos a nuestros prójimos, testifiquemos a la multitud. Y fíjate qué actitud tuvo esta mujer, porque a lo mejor en lugar de estar alegre, de a lo mejor de estar cantando porque ya había sido sanada, de tener otra actitud, ¿cómo dice que vino? Temblando. Vino temblando delante de Dios, delante de Jesús. La actitud que se mostró al Maestro, la actitud que le estaba mostrando a su sanador. Esa actitud es la que quiere ver en ti y en mí. Esa actitud es la que quiere ver en muchos de nosotros. Esta mujer, sin conocerle, sin tener una relación tan cercana con él, dice que se postró al Maestro. Sin conocerle, en otras palabras, reconoció su señorío. En otras palabras, reconoció la grandeza de Jesús, aún sin conocerlo. Pero el primer encuentro que tuvo fue reconocer la grandeza de Dios. Y le descubrió por qué lo había tocado. Le declaró su condición antes y después. Le declaró lo que estaba viviendo antes y después de aquel toque. Ahí estaba la maravilla del poder de Dios. Tuvo que declarar todo lo que había producido en ella, que la ciencia no había podido ayudarla, que el curandero, la comadre, el yerbero, todo, no había podido ayudarla. El único que podía ayudarla estaba delante de él, y ahora le estaba reconociendo su señorío, su grandeza. Y vemos cómo este testimonio de una persona pobre, necesitada, humilde, ha quedado plasmado por la eternidad y ha perdurado a través del tiempo y ha bendecido a muchas vidas cuando se entiende lo que Dios puede hacer. Solo una persona en toda la multitud en esos momentos tuvo esta fe, porque solo este testimonio de esta mujer quedó plasmado. De toda la gente que iba alrededor de Jesús, la única que no esperaba que su historia fuera contada es la que está en la familia. Al tocar a Jesús, ella pudo tocar a otros amigos. ¿Y sabes por qué? Porque al ser limpia, pudo tener contacto con los demás. ¿Y qué te imaginas al poder platicar con la demás gente? Hablar de Jesús. Decía otro varón, es necesario que cuente
las cosas tan grandes que Dios ha hecho conmigo. Esta mujer lo estaba haciendo. ¿Qué necesitamos, hermanos? Tener la persistencia de esta mujer en acercarnos a Dios. Necesitamos hacernos a la idea que el único lugar más seguro es que estemos en manos de Él. No nos cansemos de insistir. El que busca a alguien, al que toca se le abrirá. Lo único que Dios quiere es que seamos sinceros con Él. Que vengamos tal como estamos, con todas nuestras luchas, con todas nuestras necesidades, con todas nuestras incredulidades. Acércate con fe a Jesús. Él está esperándote. Él está esperando bendecir tu vida. Ahora es cierto, vas a encontrar obstáculos, vas a encontrar dificultades. No prestes atención a estas. No prestes atención al que duda o al que le decía, a lo mejor apártate, mujer, no miras tu rostro cómo estás. No escuches las críticas de la multitud que te impiden acercarte a Dios. Confía en que el que te vaya es Cristo. Esta mujer recibió más de lo que esperaba. Ella iba con el propósito, su fe le alcanzaba para ver que fuera sanada su enfermedad. Si tan solo tocare, dice, seré sana. Y fíjate cómo es Dios. En el versículo 48, el Señor Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. Así le dijo, hermanos, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. Fíjate, él esperaba sanidad, ella esperaba sanidad en el cuerpo físico. Pero cuando esta mujer llega ante Jesús y le dice quién es y cómo es antes y después, ¿qué ocurre, hermanos? El Señor Jesús le dice, hija, tu fe te ha salvado, no te ha sanado nada más. Y si te das cuenta, la palabra clave en este versículo empieza diciendo el Señor Jesús, hija. Antes era inmunda, ahora llegó a ser hija de Dios. Antes no podía acercarse a la gente, hoy tenía comunión con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque creyó en Jesús y confió todo lo que era. Ella se lo confió a Él. Y como respuesta que encontró, hija. Ahora ya no eres una persona más, ahora eres hija de Dios. Fíjate las maravillas. Decía, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. El Señor Jesús le dice, no, ahora no eres sana nada más, ahora eres mi hija. Y pudiera también el Señor en quien tengo complacencia. Porque una mujer temerosa de Dios, una mujer que vive conforme a la dirección de Dios. Y ella confió todo lo que era Él. Entonces, Jesús nos da mucho más de lo que pedimos, hermano. A veces nuestra expectativa es tan corta, nuestra vista es tan corta, hermano, que no alcanzamos a ver lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, lo que Dios quiere hacer en tu vida, en mi vida. Y mira esta maravilla que vamos a ver a continuación, Efesios 3:20, y con esto concluimos, hermanos. Y ojalá, Efesios 3:20. ¿En quién está la clave para que esto suceda, hermanos? Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y aquel que es poderoso para hacer nada más tu sanidad, nada más suplir tu necesidad material. No, dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. ¿Y cómo? Mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ahora, ¿dónde se va a reflejar ese poder? ¿Dónde se va a ver esa comunión que tienes con Jesús? Fíjate, el 21. A Jesús sea la gloria en la iglesia. En la iglesia, hermano y hermana. En la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Por qué Jesús quería que esta mujer hablara? Porque se tenía que ver su gloria en su vida, primeramente de esta mujer, pero que lo escuchara la demás gente. El poder de Dios.
Las maravillas de Dios, ¿dónde se van a ver? En tu vida. A Él sea la gloria en la iglesia, dice. En la iglesia, en Cristo Jesús. Pero ¿qué necesitas? ¿Qué necesitamos? Un toque de Dios. Ya sea que Él extienda su mano hacia ti, o que tú extiendas tu mano hacia Él. Y que tengas la actitud que tuvo esta mujer. A Él sea la gloria, hermanos. Ella entregó todo lo que tenía, creyó. Y esa fe que había surgido, no le escondió. Esa fe que tenía, que había nacido a través de escuchar de Jesús, y muy poco, por cierto, ahora estaba como resultado, había pasado de ser una persona inmunda, ahora era hija de Dios. Ahí está la enseñanza, hermanos, para que tú y yo le digamos a Dios qué es lo que nos detiene, qué es lo que nos está impidiendo acercarnos a Él. ¿Qué te impide? Vamos a meditar unos momentos en la palabra, y que sea Dios el que te ministre, que sea Dios el que ponga en ti el querer como el hacer. Hoy necesitamos, Señor, que tu gloria sea vista en este lugar, hermano Dios. Hoy necesitamos, amado Señor, ver que lo que hemos pedido, tú nos lo das, pero nos lo das para que a través de Él podamos contar tus maravillas, podamos contar todo lo que puedes hacer en nuestra vida. Y sobre todo, que te demos la gloria a ti en tu iglesia. Padre, gracias, amado Dios, por este testimonio tan grande de esta mujer, Señor. Y fue tan grande que tú lo dejaste ahí plasmado en tu escritura, para que cuando lo entendamos, Padre, busquemos esa misma actitud que tuvo ella. Padre, ya no conformarnos con ir con la multitud, ya no conformarnos con seguirte de lejos, Dios. Queremos un toque de ti, Señor. Queremos un toque de ti en nuestra vida, amado Dios.
Padre, porque anhelamos, Señor Jesús, parecernos cada día más a ti, Señor. Padre, porque queremos reflejar tu gloria en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor. Ven, Señor, y ve nuestra necesidad, Señor. Ven, Señor, y ve aquello que nos está impidiendo, Señor, tomar la determinación que tuvo esta mujer, Señor. Tomar las decisiones que se tienen que tomar, Señor, para poder ser hijos tuyos, como dice tu palabra, Dios. Padre, ella vino por una sanidad y tú le diste, Señor, el derecho a ser tu hija. Padre, ayúdanos, Dios, y llévanos a entender no únicamente, Señor, en la mente, Señor, sino que tu palabra caiga en el corazón, Señor. Padre, y podamos ya empezar, Señor, a mostrar el carácter tuyo, Señor, tu amor tuyo, amado Dios. Ya es tiempo, Señor. Esta mujer por mucho tiempo vivía separada de ti, Señor. Aún su enfermedad y el pecado le impedían, Señor, buscarte. Cuando tuvo el encuentro contigo, todo cambió en su vida, Señor. Hoy ven y cambia lo que tengas que cambiar en cada Dios. Hoy ven a quitar aquello, Señor, que estorba, Dios. Y pon esa fe obediente, Señor, esa fe, Señor, que nos lleve a actuar, esa fe que nos lleve, Señor, a darnos el todo por ti, Señor, a negarnos a nosotros mismos, Señor, a tomar nuestra cruz y a seguirte a ti, amado Dios. Aquí estamos, Padre. Porque realmente esa debe de ser nuestra mayor necesidad, amado Dios, anhelar tu presencia. Padre, sé tú, Señor, cumpliendo este deseo, Señor, en nuestra vida, en nuestro corazón, Padre. Agradecemos, amado Dios, tu palabra. Agradecemos la dirección tuya, Padre, y te rogamos que ahora vayas con cada uno de los hermanos y hermanas, Señor,
y que empecemos a testificar de ti, que empecemos a hablar de tu presencia en nuestra vida, a hablar de tu misericordia, de tu bondad, de tu amor. Gracias. Gracias por estos momentos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.